Bien, buenos días a todos. Les damos la bienvenida a la Convención Posgrado UPC Innovación Digital y Transformación del Aprendizaje. En breves instantes daremos inicio a la conferencia Las energías renovables en el Perú. Queremos recordarles que si tienen preguntas o consultas, pueden realizarlas a través del chat y al finalizar la conferencia serán respondidas por nuestro ponente. Para dar inicio a la conferencia Las energías renovables en el Perú, les quiero presentar a Pedro Gamio, consultor internacional en GIS, Cooperación Internacional Alemana. Bienvenido, Pedro. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Agradezco la posibilidad de participar en esta convención. Y bueno, vamos a nuestro tema, materia de reflexión. Las energías renovables significan hoy un paradigma global y es una de las herramientas para enfrentar el cambio climático, el calentamiento global que ha provocado evidentemente un serio problema para la humanidad. El exceso del uso de energía de origen fósil ha hecho que los mares y los bosques del mundo no sean suficientes para absorber tal cantidad de producción de CO2. Esto evidentemente hace que la naturaleza se defienda y haya una incidencia de desastres naturales que conlleva que Naciones Unidas y las principales naciones del mundo hayan reconocido que el cambio climático es un problema grave y que si no se toman medidas cambiando el modelo de desarrollo global, la humanidad va a afrontar circunstancias muy difíciles. Porque si bien el calentamiento global o el cambio climático propiamente dicho es un fenómeno presente en la historia del planeta Tierra, nunca antes, en tan poco tiempo, por la mano del hombre, se agudizó este problema como lo estamos viendo hoy. La naturaleza se puede recuperar, pero el costo para la vida humana es la principal preocupación. Aquí tenemos un ejemplo. En el caso de la Amazonía peruana o la Amazonía sudamericana. En un partido de fútbol de 90 minutos, en ese tiempo se deforesta, se pierde un área equivalente a 43 estadios. Es decir, estamos frente a una dramática situación que obliga a tomar decisiones y a cambiar el modelo de desarrollo. El Perú acaba de reportar que el año pasado ha perdido en un año 155.000 hectáreas de bosques primarios. Es decir, a diferencia de la mayor parte de países del mundo que tienen como principal línea de acción frente al cambio climático el rubro energía, en el caso peruano somos de los pocos países que tienen como principal causa de falta de una respuesta óptima frente al cambio climático, el cambio de uso de suelos, la pérdida de bosques. Entonces, eso nos obliga a doble línea de acción. Frenar la deforestación y al mismo tiempo trabajar la energía limpia para que con ambas líneas el Perú tenga una capacidad de respuesta frente al cambio climático y logremos desarrollo equilibrado, desarrollo humano, acorde con el potencial que el Perú tiene dentro de lo que marca su norma fundamental, que es una economía social de mercado. Arrastramos ya problemas del pasado por falta de educación ciudadana, por invertir en educación la mitad de lo que invierten otros países, arrastramos malas prácticas. Este es un estudio que hizo el Banco Mundial al año 2007, es decir, hace 13 años. Miren ustedes el dato tan controvertido. Prácticamente 4%, 3.9% del Producto Bruto Interno genera un sobrecosto a la economía peruana por deterioro de la salud y de la calidad de vida originada en la contaminación. Contaminamos el agua, contaminamos el suelo, contaminamos el aire, y eso es no desarrollar las mejores prácticas que en el mundo se conocen para producir alimentos
o para desarrollar actividades que son importantes para la economía. Pero este es un tema que se puede y debe cambiar, porque si no, el daño del cambio climático se sumaría a esto, haciendo inviable la vida peruana. Y es por eso que hoy tenemos que aprovechar la ciencia y el conocimiento para apostar a la gobernabilidad, al buen gobierno, entendiendo como el concurso de los mejores hombres y mujeres del Perú a partir de su liderazgo en la academia, en el mundo privado, en el conjunto de la sociedad civil y también en la generación de una política que gane legitimidad y gane confianza en base a prácticas honorables y prácticas responsables. Aquí vemos una foto que evidentemente muestra el estado de la situación. Nosotros somos un país que depende mayoritariamente de la energía de origen fósil, de los derivados del petróleo. Es decir, estamos hablando que el 76.5% de la economía depende de derivados del petróleo. Y eso tiene que ver con la importación de casi 4.000 millones de dólares que hacemos cada año porque no hemos puesto en valor la energía limpia. No hemos aprovechado el conocimiento científico que hoy rige el mundo para usar el sol, el viento, el agua, la geotermia y la biomasa o la bioenergía para ir hacia un camino que conlleve, evidentemente, una menor dependencia a la energía de origen fósil. ¿Cuál es la dimensión del problema? La dimensión del problema, según el Banco Mundial, es que tenemos que invertir aproximadamente el 3% del Producto Bruto Interno para bajar 50% nuestras emisiones. Pero hacerlo significa no perder el 6.2% de ese mismo Producto Bruto Interno por impactos medioambientales. Es decir, por invertir la mitad, ganamos el doble en términos de servicios básicos, en términos de oportunidades y calidad de vida para los peruanos. Esta es la ecuación que debemos explicar. Es decir, no podemos dejar el escenario BAU, el escenario business as usual, porque eso puede significar perder mucho más. Y esta debe ser la principal razón o el principal argumento para persuadir a todos los stakeholders, a todos los ciudadanos y ciudadanas del Perú, de que si no le ponemos ganas a este tema y decisión, el costo va a ser mayor. Sobre todo si tenemos presentes que en promedio el 70% de la población es altamente vulnerable a las consecuencias del calentamiento global. Es decir, el Perú es una economía pequeña en el mundo, aporta medio punto de gases de efecto invernadero. El problema del Perú es que está entre los 10 países más vulnerables al cambio climático. Entonces, es fundamental mitigar. Necesitamos no demorarnos en hacerlo. Cada vez hay menos tiempo. Tenemos un bono demográfico. ¿Qué cosa es el bono demográfico? 18 años de oportunidad por ser un país con fuerte presencia de jóvenes. Pero esa ventaja se está agotando. En 18 años vamos a ser un país de gente de edad media que reclama beneficios sociales, que reclama pensiones, que reclama atención médica, una serie de cargas que van a hacer más difícil la agenda de la gestión del país. Y por eso este bono demográfico es una oportunidad. Pero no estamos haciendo lo que nos toca hacer. Tenemos 1,5 millones de jóvenes NN que no trabajan ni estudian. El desempleo se concentra en los jóvenes. Entonces es fundamental utilizar la ciencia y la tecnología para hacer que estos jóvenes se potencien y con ello lograr un empoderamiento como nunca antes en nuestra historia. Y para eso está la universidad, una universidad en serio, comprometida con el desarrollo humano. Ejemplos de medidas de mitigación. Recuperar, por ejemplo, las 12 millones de hectáreas degradadas que tenemos hoy en el Perú. Las energías renovables que pueden transformar y desconcentrar y descentralizar el desarrollo peruano, teniendo presente que el Perú tiene una profunda distorsión
la mitad de la economía peruana se queda en Lima. El 50% del Producto Bruto Interno se lo lleva a Lima. Eso es insostenible, porque en Lima no están los recursos. La ciudad de Lima está colapsando por la cantidad de personas que presionan por servicios básicos que cada vez están más deficientes. Y el resto del país tiene servicios menores, de menor calidad, por ejemplo, la luz. 50% de menos interrupciones tiene Lima que el resto del Perú, hasta donde existen lugares donde no hay el servicio público de electricidad, porque todavía un poco menos de 2 millones de personas no conocen la electricidad en el Perú en su versión moderna. La eficiencia energética, utilizar iluminación LED en lugar de focos incandescentes, entre una de varias medidas para reducir consumo y hacer más eficiente el manejo de la actividad económica con una forma eficiente de uso del recurso energético. Una política forestal en un país que tiene esa condición de 55% de su territorio con actitud forestal puede dar grandes oportunidades de trabajo, no solamente para el desarrollo forestal en sí mismo, la utilización de la madera, sino también el uso energético de la misma, como ocurre en Helsinki, la capital de Finlandia, donde uno encuentra en un supermercado bolsas de pellet, chips y briquetas, madera seca, que se usa en calderos, en cocinas, en hornos, y que llegan ellos al 20% de su matriz energética con biomasa, con bioenergía. El Perú tiene condiciones similares que no las está aprovechando, y eso le daría trabajo a muchos jóvenes. Pero para eso necesitamos adoptar métodos modernos, llegar a tener un código de barras en cada árbol que se tala por 3 que se siembran, y así recuperaríamos lo perdido por malas prácticas. El cambio que todos vemos, urgente, necesario, y que lamentablemente se ha ido postergando, un sistema de transporte eficiente, básicamente movido con electricidad y complementariamente con gas natural. Digo con electricidad por la necesidad de 5 líneas como el tren eléctrico para el transporte masivo y aprovechar el gas natural que tiene costos mucho menores que el diésel y que también es el hidrocarburo menos contaminante y ayuda a ese cóctel conocido como transición energética desde Estados Unidos, desde Europa, Corea, China o Chile y Colombia. Es decir, utilizar el gas como un complemento para el desarrollo de una economía con menores emisiones y al mismo tiempo ir avanzando en la electrificación de la economía, lo que está haciendo China, lo que está haciendo Estados Unidos, lo que está haciendo Europa. Hoy sufrimos los efectos de la pandemia. Esto tiene que ver evidentemente con haberse desnudado la realidad. Hemos visto de forma más crítica el no haber hecho nuestro trabajo en el pasado. Es decir, había una serie de deficiencias que se venían acumulando a través del tiempo. Con la pandemia hemos visto desnudarse más aún de lo que ya sabíamos, problemas graves como la corrupción, como servicios deficientemente administrados, el caso de la salud pública, y también como no hemos sido capaces de desarrollar normas mínimas de sanidad o seguridad o bioseguridad en los mercados de abastecimiento de alimentos, en el sistema del transporte, y las prácticas inadecuadas han provocado que el Perú compita por el primer puesto en el mundo en el impacto de la pandemia en su gente, en muertes, en gente que se contagió. Hoy tenemos una oportunidad brillante de aprender de los errores y evitar los impactos de una posible segunda ola, que sería catastrófica para la economía peruana. Hemos también cometido un error al apostar por las pruebas rápidas, cuando las pruebas más eficientes eran las pruebas moleculares. Todo esto nos ha dejado una lección, pero también tenemos otro tipo de inventario de daños. El Perú tiene un serio problema en que 4 de cada 10 niños menores de 3 años sufren anemia o desnutrición. Esto evidentemente hace que una parte de los jóvenes estén condenados a no poder desarrollarse plenamente porque no tuvieron el alimento necesario desde que estuvieron en el vientre de su madre hasta los primeros años de desarrollo de su infancia. Esto es muy preocupante, porque sí verdaderamente es algo que frena a un país y hace que esto no cumpla los objetivos de desarrollo sostenible y los derechos fundamentales de la persona. Aquí hay que trabajar de manera urgente esta agenda de
rostro humano de enfrentar la crisis, pero priorizando aquello que no puede darnos todo el tiempo para resolverlo. También están los problemas que hoy tenemos en el mercado eléctrico. Hay distorsiones, un mercado de spot, que es el mercado de corto plazo, con precios muy bajos que no corresponden a la realidad. El hecho de que hay que mejorar las reglas de juego para que las energías renovables tengan oportunidad de desarrollo, que todos declaren los generadores sus costos reales en la operación ante el COES, el sistema de despacho eléctrico, y que poco a poco corrijamos el defecto que hoy tenemos, que la electricidad cuesta en el Perú para los hogares, para el sector regulado, 35% más caro para una familia peruana que para una familia en Santiago de Chile, por ejemplo, o 44% más caro que una familia en Colombia, en Bogotá. Esos son errores que se pueden corregir poniendo en valor las energías renovables alternativas, el sol, el viento, que podrían abaratar los costos de la tarifa eléctrica y dar calidad de vida a nuestra gente a partir de esta ventaja. Entonces necesitamos ir hacia una transición energética eficiente, ya hemos dicho. El gas no debe ser usado ya más en generación eléctrica porque el gas tiene que durarnos un tiempo mientras avanzamos en la electromovilidad y apostar al gas natural donde es más eficiente sustituto, transporte, uso directo en hogares y uso directo en la industria, y avanzar con la electricidad y la generación limpia a lo largo y ancho del país. Eso es lo que está haciendo el mundo y por eso el sector que más crece es la electrificación de la economía mundial. En cambio, el sector de hidrocarburos está frenado o decreciendo y este es un fenómeno que nos arrastra a todos porque es la manera de ser más eficiente y competitivo en el mundo de la segunda revolución industrial que hoy, perdón, la cuarta revolución industrial que hoy estamos, en la que hoy estamos inmersos, que tiene que ver con la robótica, que tiene que ver con la revolución digital, que tiene que ver con la revolución del conocimiento. País que apuesta al conocimiento es país que tiene salidas. Ya no podemos vivir eternamente de nuestras materias primas porque estas están perdiendo valor en términos reales. Tenemos que apostar a una descentralización económica. Tenemos que apostar a nuevas técnicas como el almacenamiento, por ejemplo, que ha bajado sus costos. Hoy podemos almacenar la energía solar acumulada en el día y ponerla al servicio de la gente en la noche. Y tenemos que ir a una plataforma digital de servicios básicos que permita que la cancha sea plana para los ciudadanos del Perú gracias a esta revolución del conocimiento. Así nos encontremos en la última milla del territorio peruano, gracias a una antena satelital movida con o alimentada con energía solar, una laptop y un celular, todos alimentados con energía solar. Podemos hacerlo. Y esa es la transformación de la ciencia al servicio del conocimiento, porque el niño o niña que esté en las zonas más remotas va a poder acceder a las bibliotecas, a los programas multimedia bilingües y no es necesario que se desplace a la capital del país para tener una oportunidad en su vida. Hay que entender que las cosas no volverán a ser como antes, que más allá de la mascarilla, del distanciamiento, de las manos limpias, de la alimentación saludable y de la educación ambiental, hay necesidad de formar hombres y mujeres con 14 habilidades, que el destino ya no es formar parte de una gran empresa y ser trabajador de una planilla. La tendencia es a multiplicar los talentos en un conjunto importante de emprendedores, donde todos tenemos que desarrollar habilidades y darnos cuenta que la revolución del conocimiento marca el signo de los tiempos. El transporte puede ayudarnos muchísimo a ganar terreno. Nosotros producimos paradójicamente la misma cantidad de gases de efecto invernadero que Dinamarca o Nueva Zelanda, siendo ellos países mucho más chicos en términos de disponibilidad de recursos, pero mucho más eficientes, pero producen 4 o 5 veces más que el Perú. La diferencia es la falta de conocimiento y tecnología que sufrimos los peruanos. Entonces, tenemos también que empoderar a la pequeña empresa. Las energías renovables pueden ayudar muchísimo a la pequeña empresa para salir adelante y no solamente ser una economía de subsistencia, sino una economía de progreso y oportunidades. Y también trabajar el tema de la seguridad alimentaria, que tiene que ver con energías renovables.
biohuertos urbanos. La ciudad de Vancouver, en Canadá, por ejemplo, abastece a la gente con el 43% de producción gracias a biohuertos urbanos, que alimentados con abono orgánico que la propia basura manejada responsablemente la ciudad permite producir, es una economía circular, donde ya no vemos basura en la calle y todo se aprovecha, quedando una calidad de vida como resultado a partir de un manejo sustentable de los residuos, sobre todo biodegradables, de hogares, que en el Perú lamentablemente no hemos logrado manejar adecuadamente. Y el abono orgánico también va a frenar el avance del cáncer estomacal por el abuso de agroquímicos tóxicos, que lamentablemente hoy, y muy baratos, que lamentablemente hoy inundan la agricultura en el Perú. El cambio climático ha sido ya medido por distintos estudios. Este es un estudio que hizo la CAF y mostró que el Pacto Andino o la Comunidad Andina de Naciones, que si no hacemos nada, si nos quedamos en nuestra zona de confort, vamos a ver cómo el 100% del presupuesto de salud y el 80% del presupuesto de educación se ven comprometidos. Se ven comprometidos con atender los desastres naturales producidos por el cambio climático. Por eso es que tenemos que actuar y actuar pronto. Entonces, hay también otros temas que van de la mano y que están vinculados. La falta de un ordenamiento territorial. No se puede hacer lo que queramos en cualquier parte del territorio nacional. Hay que responder a una hoja de ruta y de ocupación del territorio que responda a la ciencia, a la tecnología y a respetar las vulnerabilidades y la fragilidad de los ecosistemas. No podemos ver en una playa como Máncora que en uno extremo hay un juicio tremendo entre una empresa petrolera y una empresa hotelera, porque no hay quien diga en el Perú qué actividad es prioritaria en determinado espacio y dónde se puede hacer una y dónde no se puede hacer la otra. Eso se llama ordenamiento territorial, que en el Perú no es vinculante y que lamentablemente ha llevado a problemas que hoy sufrimos todos. Tenemos que manejar con criterio moderno y con energías limpias el recurso agua, que hoy es un problema sobre todo para la capital del país, que exige un reuso de la misma, porque no vamos a poder desalinizar toda el agua del mar que necesita la población para tener agua potable. La desalinización es una solución que genera impactos ambientales mucho más sostenible, es ir hacia un reuso del agua como lo hace Berlín, como lo hace Londres, como lo hacen la mayor parte de ciudades más desarrolladas que el Perú. También tenemos que hacer un trabajo importante para el diseño bioclimático de las edificaciones, utilizando las energías renovables y vencer la informalidad a partir del hecho de que hoy conocemos el consumo de una persona en su celular, el consumo de una persona en el medidor de luz, dos servicios que funcionan con relativa eficiencia en el Perú. Entonces no hay nadie que pueda estar en la sombra sin mostrarnos en verdad cuál es su rendimiento y cuál es su consumo. Así como tenemos la capacidad de detectar a quien evade obligaciones, también tenemos la capacidad de ayudar a quien está en unas condiciones de marginalidad, como el ambulante, que con mínimas condiciones de limpieza y respeto en la manera como expende los bienes que vende y respetando el lugar asignado y pagando un pequeño tributo, pueden hacer que sean alentados como emprendedores por los gobiernos locales, porque todos forman parte del concepto de un capitalismo popular, de una economía social de mercado que podría hacer que el país tenga mejores resultados que los que hoy tiene. Todo esto se enmarca evidentemente en un planeamiento global que tiene que tener como soporte la asistencia de quienes están a cargo de la ciencia y el conocimiento, la Universidad Peruana. Estamos aquí frente a otro tema. Tenemos una oportunidad en el tratamiento de la basura para el desarrollo de energías renovables. El 50% de la misma no se está tratando adecuadamente y con ello perdemos oportunidades desde Piura, Chiclayo, Trujillo, la propia Arequipa. Lamentablemente no tratan la basura como corresponde. Y esto nos lleva a contaminación y a daño a la salud de las personas, pero podemos producir energía eléctrica con el biogás de la basura, como ya lo estamos haciendo en Huaycoloro y en el Callao. Es decir, hay necesidad de adoptar mejores prácticas que nos lleven a lo que ya he mencionado, la economía circular.
También seguir los patrones de la Asociación de Países Desarrollados, que está esperando que el Perú ingrese, como ya lo hizo México, como ya lo hizo Chile, como lo ha hecho Colombia. Y eso nos da una interacción con los líderes en las tecnologías en el mundo para enfrentar todos los problemas que hemos mencionado y tener la visita todos los años para todos los niveles de instituciones en el Perú, desde empresas privadas de todo tipo hasta sindicatos, tener la interacción de los pares en Suiza, en Alemania, en Corea, en países mucho más avanzados que con su interacción nos permiten conocer cuáles son las nuevas y mejores experiencias de un aprendizaje que nos enriquece y que nos permite tener una especie de accountability a la luz de la ciencia y de los mejores criterios de gestión de los recursos. Tenemos también necesidad de apuntalar la ciencia. Si invirtiéramos 5 veces más lo que invertimos hoy, estaríamos en el tercio superior de América Latina y no en el tercio inferior como estamos hoy. Y esta es una tarea pendiente. Por eso es que aquí muestro los datos duros como este es un reto de la mayor importancia. Y esto tiene que ver con un problema de fondo. La presión tributaria del Perú es solo 20%, debería ser 20%, es solo 10%, un poquito más de 10% por la pandemia. Históricamente ha sido 15%, pero lo mínimo indispensable para tener el doble del presupuesto de educación, el doble del presupuesto de salud y 5 veces más lo que hoy se invierte en ciencia e investigación es 20%. Esa es una tarea pendiente. Los ciudadanos estamos para ejercer derechos, pero también para cumplir nuestros deberes. Y el 20% de presión tributaria es la mitad de lo que percibe Alemania, pero es lo necesario para que el país sea viable. Y esto es importante tenerlo presente. Luego, los ejes a trabajar a la luz del desarrollo de las energías renovables, estas evidentemente se van a potenciar si acoplamos un planeamiento estratégico, sobre todo de riesgos, si hacemos lo que Naciones Unidas recomienda en la Cumbre de París, la seguridad climática que descansa en seguridad hídrica, energética y seguridad alimentaria, diversificamos la matriz, vamos hacia un principio sabio en el desarrollo de la empresa privada, ganar lo necesario, pero no sacrificar ni al medio ambiente ni a mis trabajadores. Esa es la teoría de Michael Porter del valor compartido y que hoy es el signo de los tiempos. Y también el uso eficiente de la energía, usando las tecnologías más amigables con el medio ambiente y también el configurar un mercado regional en América Latina, en Sudamérica, de energías renovables, reduciría la necesidad de almacenar derivados del petróleo y esa es otra oportunidad. Hoy tenemos una ley que nos costó y que no ha sido aplicada cabalmente y que es una tarea pendiente. El decreto legislativo 1002, la ley promotora de las energías renovables alternativas en el Perú. Este es el potencial que tenemos, es extraordinario en agua, en viento, en sol, en biomasa y en geotermia, recursos que hoy no son aprovechados y que serían una oportunidad de verdad de la mayor importancia para salir de la crisis en la que hoy estamos envueltos. Las hidroeléctricas son una manera de ayudar, pero no todas las hidroeléctricas hoy pasan una evaluación ambiental. Las grandes hidroeléctricas que generan grandes embalses no pasan el examen ambiental porque son muy caras si queremos neutralizar el alta producción de gases de efecto invernadero que implica inundar grandes áreas, por ejemplo, de bosques amazónicos. Las hidroeléctricas que sí pasan son las de pasada, así se les conoce. Toman el agua de un punto alto, la devuelven en la parte baja a través de un túnel que generalmente se hace en las montañas, respetan un caudal ecológico y entregan el agua más limpia y aseguran satisfacción de agua para la población y para la agricultura. Por eso es que la banca occidental multilateral hoy da luz verde a proyectos hasta más o menos 250 megavatios, pero de centrales de pasada. No pretender hacer grandes Itaipús o Tres Gargantas con el río Marañón, por ejemplo, en el Perú, porque eso acabaría con el bosque amazónico. Y sería un sobrecosto tremendo cuando con sol y con viento podemos producir la misma cantidad de electricidad a un costo 4 o 5 veces menor. Este es un tema relevante en la estrategia de desarrollo de promoción de renovables y eso lo podemos ver aquí. Centrales que podrían pasar el examen ambiental y megacentrales como esta, la llamada Manseriche, que es una locura, porque generaría que la Amazonía se vuelva una gran sábana, perdiendo un patrimonio natural importante el día de hoy.
Aquí vemos el rendimiento que tienen las pequeñas centrales hidroeléctricas, que son promovidas también con los incentivos de las energías renovables alternativas. También tenemos aquí la gran oportunidad de ser parte del desierto de Atacama, uno de los lugares de mayor radiación solar en el mundo. Aquí solo hay 30.000 megavatios, de los cuales aprovechamos solamente menos del 2%. Los precios a los que ha llegado la energía solar son extraordinarios, $17 megavatio hora, con gas pagamos los peruanos 32, quiere decir que estamos acercándonos a la mitad de lo que cuesta con gas natural la generación eléctrica en el Perú con ciclo combinado. Aquí está el factor de planta de estas centrales que están operando ya en el Perú. Aquí podemos ver otra tecnología solar diferente a la fotovoltaica que ya existe en el norte de Chile, en la primera en Sudamérica, que es el calor del sol. Mediante heliostatos, una torre de concreto que con sales minerales acumula la energía a 400, 500, 600 grados. Y esta energía puede mover la generación eléctrica, las turbinas, toda la noche y el día. Pero es una generación más cara que la generación solar fotovoltaica, pero ya cuesta hoy menos de 3 dígitos. Y es una oportunidad también distinta de aprovechamiento de la energía solar. Aquí vemos la energía eólica, que también ha bajado sus costos de manera radical, teniendo opciones que serían una ventaja y una oportunidad. El Perú tiene un potencial de 22.000 megavatios, 22.540 megavatios, y solo aprovechamos 400 al día de hoy. Tenemos aquí lo que significa el factor de planta, cuánta energía entregan los 365 días del año, el rendimiento de estas plantas es muy bueno. Y también tenemos, evidentemente, necesidad de ir a lo que hace Alemania, técnicas de almacenamiento de energía que ya he mencionado, centrales hidroeléctricas de bombeo. Con el excedente de la energía solar yo bombeo el agua que en el día va a los ríos y al mar. Esa agua yo la puedo aprovechar llevándola a zonas altas con lagunas artificiales que pueden servir para mantener pequeñas centrales hidroeléctricas en la noche. Y con eso consigo 100% de suministro con energías limpias y ya invertido el negocio de un parque solar o un parque eólico, yo perfectamente puedo utilizar esta energía para mover el agua hacia la zona alta y con ello generar energía limpia y también tener un almacenamiento de agua en épocas de sequía, como la que está amenazando hoy a Sudamérica por información de la NASA. También está el tema del hidrógeno verde, que es una energía renovable de segunda generación y que nace de los excedentes de la generación eólica y la generación solar mediante un mecanismo científico tecnológico que se conoce como electrolisis. Y eso nos lleva a una revolución enorme en la capacidad de mover la economía mundial sin producir gases de efecto invernadero. Argentina, gracias. Argentina, Chile y Brasil ya lo están haciendo en programas piloto. El Perú debería sumarse a este esfuerzo. Queremos hacer que el sistema eléctrico tenga redes inteligentes, que haya medidores en cada una de nuestras casas inteligentes y con eso tener un rendimiento mucho más eficaz del sistema energético y también hacer que los hogares construyan su propia capacidad de autosostenimiento con paneles. Esta es una revolución que hoy se da en el mundo. En Alemania hay más de 1 millón de generadores. Estamos frente, evidentemente, a un cambio que es una oportunidad para el Perú. Eso se llama generación distribuida y debemos hacerlo para mejorar la calidad de vida de nuestra gente en el Perú. Este es el mapa a la izquierda de proyectos mineros más grandes, el mapa a la derecha de la geotermia. ¿Quién no se ha bañado alguna vez con aguas termales? Podemos hacer algo extraordinario, que es el aprovechamiento de la geotermia, que es energía limpia día y noche, con menos uso de agua y con un espacio de terreno muy pequeño, podemos brindar energía limpia y la certificación de menor huella de carbono a todos estos proyectos mineros que hoy, por los requisitos ambientales de huella de carbono y trazabilidad, van a ser una exigencia en los 21 tratados de libre comercio que tiene el Perú. Entonces, hay que pensar en negocios que cada vez se acerquen más a lo que se llama como la línea de negocios verdes, es decir, productos que se hacen con menor utilización de derivados del petróleo o una huella neutral. Si no, no vamos a acceder a los mercados internacionales. Y tenemos cómo hacerlo, porque
hay una coincidencia entre la zona donde se encuentran los recursos de energías renovables y el potencial que el Perú tiene de recursos mineros. La biomasa es otra opción. Tenemos como Finlandia un excelente potencial forestal, el uso energético de recursos forestal con especies que crezcan rápidamente, de alto poder calórico. En los 12 millones de hectáreas degradadas son una oportunidad de negocio verde en el Perú que le daría trabajo a mucha gente, como ya lo ha hecho Finlandia, que el 20% de su matriz responde a energías renovables desde la biomasa, la madera. Entonces, nosotros podríamos hacerlo. Chile nos saca gran ventaja en el aprovechamiento forestal. Hasta Bolivia aprovecha mejor el recurso forestal que el Perú. Nosotros podríamos marcar un punto de quiebre en sentido positivo, desarrollando el poder energético del recurso biomasa. Para eso necesitamos crear las condiciones regulatorias para que esto sea realidad. Tenemos la ley que nivela las condiciones de ventajas que ya venía teniendo la minería y los hidrocarburos y las extiende a las energías renovables alternativas. Esta ley nos ha permitido ir a 4 subastas. Esas 4 subastas han dado resultados, pero falta continuar una política de promoción de las energías renovables. Y esto va de la mano con el planeamiento estratégico para la gestión de la eficiencia energética, que implique mejoras en, por ejemplo, ya lo he mencionado, el cambio de los sistemas de iluminación, el aprovechamiento de técnicas que hagan mejor el rendimiento de las pequeñas empresas, la gestión de la demanda, la gestión descentralizada. También, evidentemente, los sectores de pueblos indígenas, de la diversidad cultural del Perú, también toman una ventaja de esta revolución del conocimiento. Y este es un albergue turístico extraordinario de una cultura precolombina que sobrevive hoy en el tiempo, los uros que viven en el lago Titicaca y que permiten evidentemente mostrar al mundo su cultura, su arte textil y su forma de vida, y lo hacen con energías renovables. Pero ¿cuál es el riesgo? Que la contaminación siga afectando al lago Titicaca, malogrando la vida de estos peruanos. Menos mal que ya hay en marcha un sistema de plantas de tratamiento de aguas residuales para que esto no se pierda. Y esto es importante mencionarlo. Tenemos resultados positivos en medio de todo. La ciudad de Aguascalientes, abajo de Machu Picchu, ha mostrado un gran éxito al tratar la basura de los turistas y de todos los que producen basura en esa zona del Perú donde está este patrimonio tan grande y maravilloso como es Machu Picchu. Y producen biochar, abono orgánico, con la basura biodegradable. Y esto debería ser emulado por la mayor parte de ciudades del Perú. Es un éxito rotundo, evidentemente, el que se ha logrado con la producción de biochar. Nosotros hemos perdido oportunidades enormes. Acá está una lista de países donde prácticamente no figura el Perú por haber dejado de tomar decisiones de continuar promoviendo las energías renovables en nuestra economía. Llegamos a estar en el puesto 2, luego pasamos al puesto 5, luego al puesto 12 y ahora estamos más allá del 24. Entonces, esta es una oportunidad que debemos aprovechar. Aquí vemos solamente el caso de la bioenergía, cómo nos permitiría producir hasta 5.000 megavatios a partir del biogás. Es decir, oportunidades tenemos, hay que saberlas aprovechar. Aquí vemos los lugares donde ya el Perú tiene éxitos de gestión en el desarrollo de las energías renovables y eso evidentemente es algo maravilloso. El hecho de que tengamos un plan nacional de biodigestores haría que las familias, sobre todo en las periferias de las ciudades y en el medio rural, aprovechen la basura en lugar de arrojarla o quemarla, que no es una práctica ambiental correcta y que empobrece, mata los nutrientes del suelo y afecta a la agricultura. Hay necesidad de aprovechar la oportunidad que el 2026 se cruza la oferta y la demanda para desde hoy ya planificar el uso de energías renovables y no depender del diésel, elevando el costo de la electricidad por no hacer lo que tenemos que hacer. Y esto es importante decirlo. En el transporte hay mucho por hacer. Solo el 0.3% de los camiones, por ejemplo, utilizan gas natural. Esto es algo tremendamente equivocado. Tenemos que ir hacia un sistema
que reduzca la contaminación y modernice la flota de transporte y no perdamos 8 peruanos o peruanas que mueren por la inseguridad vial, y reducir en 80% los óxidos de nitrógeno y el 95% menos de material particulado, recuperando la calidad de vida de nuestra gente en las ciudades del Perú. Y para eso tenemos cómo hacerlo. Hay que tomar decisiones y ir hacia el 2030 con por lo menos 10% del parque automotor con electromovilidad para ir avanzando en este campo que hoy es una oportunidad para el mundo. Este es un pequeño auto movido con electricidad, que es evidentemente una forma de lograr hacer camino al andar en este cambio estratégico que beneficiaría a todos. Las 4 subastas de energías renovables que se hicieron y que conllevaron una reducción de costos, si volviéramos a hacerlo hace 5 años que no lo hacemos, tendríamos una oportunidad de avanzar en este campo de las energías renovables. La eficiencia energética es otra oportunidad. Alemania ha llegado a 30% de reducción de su consumo energético solo con un manejo más eficiente. Significa aprovechar el calor residual de procesos industriales, significa aprovechar la aislación, aprovechar el cambio de un compresor, el variador de velocidad o cambiar la iluminación de un foco incandescente a un foco LED. El ahorro es enorme. Una familia humilde paga 5 soles al mes por un foco incandescente. Con una iluminación LED estaría en 0.35 céntimos de sol. Esa es la diferencia. Hay que acabar con barreras que no ocurren en otros países del mundo, reconocer potencia firme a la generación solar, por ejemplo, para poder hacer que en el mercado libre se comercialice la energía solar. Hoy no se puede en el Perú. Y esto, evidentemente, haría que sin necesidad de licitaciones que comprometan un precio garantizado por 20 años, el propio sector privado con esta regla que ocurre en Chile, en Uruguay, en México, en Brasil y en la mayor parte de países desarrollados, que se permita y reconozca potencia a la generación eólica, a la generación solar, cambiaría significativamente la matriz energética del Perú. El sector privado lo puede hacer, pero faltan las reglas que permitan lo que se conoce como cancha plana, es decir, oportunidad de competir a la energía solar y a la energía eólica en el mercado libre, donde está la mayor parte del uso de la energía en el Perú. Bueno, aquí he terminado y un gusto y un privilegio poder compartir esta actividad de promoción del rol protagónico en la economía peruana que tiene la universidad, y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Pedro. Bien, tenemos algunas preguntas que nos han dejado en el chat. Sí, la primera pregunta nos la dejó Ofelia Quillahuamán. Nos menciona. Dice, menciona usted al gas natural como una alternativa ecoeficiente que cubra las necesidades de la población. ¿No cree que el costo de su uso, extracción, es más caro que el beneficio que otorga? Me refiero al costo que implica sobre la desaparición de la biodiversidad natural. Bueno, nosotros partimos de una economía ya en marcha, de un nivel de impacto que ya está a valores hundidos. Dicho de otra forma, en este momento tenemos el equivalente a 2.500 millones de barriles de petróleo en metano, gas natural. Si nosotros dijéramos, no vamos a sacar una molécula más de gas, ¿a quién perjudicamos? A los peruanos. Porque no vamos a utilizar la energía renovable, porque no tenemos la capacidad instalada para abastecer al 100% de peruanos. Nos quedaríamos con 5% de abastecimiento de energías renovables como es hoy, alternativa, y nos quedaríamos con eso que mostré antes, el 72% de la economía para todos los usos, más allá del mercado eléctrico, con petróleo y derivados del petróleo. ¿Eso es lo que queremos? O sea, los extremos hacen daño.
Es imposible imponer una regla teórica que suena lindo, pero que no es real. Por eso, desde Alemania hasta Corea, pasando por Colombia o Chile, Canadá, la mayor parte de países del mundo van a lo que se llama transición energética. Entonces dice, ¿cómo avanzamos hacia una economía con menores emisiones? Tenemos que utilizar el derivado de los hidrocarburos menos contaminante y más barato, el gas, metano. Y al mismo tiempo avanzar aceleradamente en el uso de energías renovables en el mercado eléctrico. Y eso es lo que está ocurriendo. El mercado eléctrico está en una tendencia creciente. El mercado de hidrocarburos se ha frenado y está decreciendo. Lo que pasa es que esto no se está haciendo a la velocidad que exige el análisis de riesgos de la Cumbre de París. Por eso es que gracias a la nueva elección de un gobierno norteamericano que vuelva al Acuerdo de París, el señor Biden ya anunció que la primera medida que va a tomar instalado en la Casa Blanca va a ser regresar a los Estados Unidos al Acuerdo de París. Esa es una esperanza para el mundo de que se van a tomar medidas mucho más eficaces, el impuesto, por ejemplo, a las externalidades negativas, el impuesto al carbono que producen más contaminación en el mundo. Pero lo que veo es que un país como el nuestro necesita una hoja de ruta. Los extremos no funcionan. Entonces el gas natural no es eterno. Tenemos hoy 34 años de reservas de gas natural. Pero si metemos todo el gas en generación eléctrica nos equivocamos. Porque reducimos esos 34 años a probablemente 15. Pero si dejamos de usar el gas gradualmente en electricidad y lo usamos en donde ayudaría a la calidad de vida, transporte, uso directo en hogares, industria, y avanzamos de manera significativa en la utilización del sol, del viento, de la geotermia, de la bioenergía, utilizando las más baratas y más eficientes prioritariamente, vamos hacia un cambio que va a acabar con el centralismo de la infraestructura en el Perú y al mismo tiempo vamos a generar crecimiento con menores emisiones. Es un tema de estrategia, de partir del hecho real que el mundo en el que estamos no es el mundo ideal. De acuerdo. Muchas gracias, Pedro, por tu ponencia. Agradecemos a todos su participación y, bueno, los invitamos a seguir conectados en la convención de Posgrado UPC. Muchas gracias a todos.